Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina este episodio del Evangelio diciendo que cuando los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano, fue grande su asombro. Este versículo 10, porque Jesucristo lo hace todo de manera perfecta. Jesucristo, no estoy diciendo el ser humano, el hombre común y corriente, aunque nos llamemos cristianos. Nosotros podemos sufrir de grandes males, y no solamente males del cuerpo, sino también del espíritu. Recordemos que el apóstol Pablo insiste mucho en que si nosotros nos vamos a reunir para orar, es importante que no exista ningún tipo de división y rivalidad entre nosotros. Por allá lo advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo insiste mucho en esto, porque para yo pedirle algo a Dios, pedirle algún favor a Jesús, debo tener un corazón íntegro. Y un corazón íntegro significa una fe y una confianza profunda en Jesús. Yo digo que creo en Jesús y también lo demuestro con mis actitudes. Por ejemplo,
venciendo la división, venciendo el egoísmo. No puede existir entre nuestras invocaciones a Dios rechazos a los demás y algún tipo de egoísmo. Esto es una contradicción y esto es difícil de conseguir así, en esas condiciones, un favor de Dios. Aquí está, en este episodio del Evangelio que acabo de leer, del capítulo 7 de Lucas, del 1 al 10, la integridad, la humildad, la sencillez y el gran conocimiento de este señor oficial romano. Se siente tan pecador, se siente tan indigno, que no se atreve a darle la cara a Jesús. Aparte, por supuesto, de que tal vez iba a ser señalado, ¿no? Iba a ser señalado. Mire cómo este oficial romano cree o le pide un favor a este hombre que estamos a punto de matarlo y está en la mira. Apartando esto, vemos que él lo aclara después, le dice: maestro, pero ¿por qué viene para acá? Si no me atrevo ni siquiera a ocuparlo, no quiero ni siquiera molestarlo, no soy digno de que entres en mi casa. Fíjense la humildad de este oficial. No mandó a apresar a Jesús y a traerlo con cadenas, o a traerlo amarrado, o obligado, amenazado, nada de eso. Manda a unos subalternos a que le pidan este favor a Jesús. Hay un muchacho muy enfermo y entonces este criado necesita sanación. Ni siquiera era para él. No es egoísta en su oración, no era para él, era para un criado. Tenía misericordia, sentía dolor por el otro. Le pedía a Jesús favores por el otro. Estamos hoy llamados a copiar esta actitud. Y por supuesto, le dicen a Jesús los apóstoles: es bueno que vaya porque es buena persona, nos ayuda, colabora, hizo una sinagoga para que nos reuniéramos. Puso dinero de él, o tal vez intervino pues para que se nos construyera la sinagoga. Por favor, atiende su llamado. Ya tenía obras allí en vida. Y entonces Jesús va, y es cuando él expresa estas palabras maravillosas: no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a verte personalmente. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. ¿Por qué es necesario abrir la Biblia? ¿Por qué mando a leer la Biblia? ¿Por qué yo tengo que ponerme como tarea abrir la Biblia? Porque sé que la palabra de Dios sana, porque sé que la palabra de Dios libera, porque la palabra de Dios nos da el ánimo y la fuerza que necesitamos para seguir luchando cada día, porque son muchos los obstáculos que se nos presentan para desanimarnos, para hacernos caer, para que nos perdamos, para que sigamos otro tipo de dioses. Por eso es necesario abrir la palabra de Dios y creer como este oficial romano: basta una sola palabra tuya y mi criado quedará sano. Porque yo, que no tengo poder espiritual más allá que el humano, le digo a un soldado: vaya y haz esto, y lo hace. Venga y viene. Mas tú, que eres el Hijo de Dios. Nada de divisiones en nuestros corazones, de rechazo por los demás, nada de egoísmo. Que estemos bien dispuestos a decir con aquella antífona del Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Confiemos en Cristo, confiemos en su palabra y veremos lo que son las obras de Dios. Y veremos lo que son las obras de Dios, dignas de admirar, grandes, imposibles para nosotros, pero siempre posibles para Dios.
Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.